Hoy exploraremos uno de los textos más antiguos y poderosos de la humanidad, el arte de la guerra. Pero este libro no es solo un tratado de estrategia militar para comandantes y generales, sino una obra profundamente filosófica que nos enseña a manejar conflictos, tomar decisiones y vivir con una gran sabiduría. Así que acompáñame a extraer todas estas enseñanzas del campo de batalla para introducirlas y utilizarlas en nuestro día a día. Bienvenidos a lo desconocido. Bienvenidos a lo desconocido, soy David Barberá y hoy vamos a desentrañar El arte de la guerra, de Sun Tzu. Este libro, escrito hace más de 2500 años, sigue vigente hoy en día. Es un libro conocido por muchísima gente, pero comprendido por muy poca. Y hoy vamos a desentrañar sus enseñanzas clave, para ver cómo podemos aplicar lo que aquí está escrito en nuestra propia vida, en nuestro día a día. Y como muchos sabéis, como también me gusta hacer con cualquier tema, vamos a compararlo con otras corrientes filosóficas que expresen ideas parecidas, tanto orientales como occidentales, porque mucha gente es reacia a aplicar estos grandes consejos que grandes maestros dejan escritos y sobreviven durante miles de años, porque pertenecen a una corriente u otra, a una religión u otra, cuando en realidad su significado, su trasfondo, es aplicable en cualquier parte del mundo. Y al final entenderemos por qué este libro sigue siendo tan relevante hoy en día y cómo es posible que aparezca en tantas películas, series e incluso otros libros que se apoyan en él. Para entender el arte de la guerra, primero debemos situarlo en su marco histórico. Sun Tzu vivió en un periodo de constantes guerras y caos político en China. Durante esta época, los reinos chinos competían ferozmente por la supremacía, y la estrategia se convirtió en un arte esencial para la supervivencia. Es por esto mismo que Sun Tzu dedicó su libro al arte militar, pero nos invitó desde el inicio a pensar más allá de la guerra, literalmente. Como él mismo dice, la guerra es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida. Con esto quiere decirnos que cada desafío que enfrentamos en nuestro día a día, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras metas personales, todo es una especie de batalla. Pero para enfrentar estas batallas, no siempre necesitamos la fuerza bruta, sino que son de vital importancia la estrategia, el autoconocimiento y la preparación. Este enfoque se alinea con el taoísmo, una filosofía también nacida en China. Lao Tse, en el Tao Te Ching, habla del Wu Wei, de actuar en armonía con el flujo natural de las cosas. Sun Tzu, de manera similar, enfatiza la importancia de adaptarse a las circunstancias en lugar de resistirse a ellas,
de enfrentarse, de sobrevivir o echarse a perder. Pero en Occidente también tenemos esto. Sin ir más lejos, Maquiavelo, en El Príncipe, exploró la importancia de la estrategia y la preparación para sobrevivir en un mundo impredecible. Aunque sus contextos son distintos, ambos comparten la idea de que el éxito dependerá de nuestra capacidad para entender y adaptarnos a nuestro entorno. Es por todo esto que Sun Tzu escribió El arte de la guerra, y a lo largo del libro se identifican 5 factores esenciales para enfrentar cualquier batalla. Y es aquí donde reside el verdadero mensaje del arte de la guerra. Cuando entendemos estas claves no solo en un contexto militar, sino también en nuestra vida diaria. Así que vamos a explorarlas una por una. La primera es la doctrina. Sun Tzu escribe: la doctrina hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante. En nuestra vida, esto significa alinear nuestras acciones con nuestros valores. Nuestra toma de decisiones es casi constante a lo largo de un día, y cuando esas pequeñas o grandes decisiones están en conflicto con lo que creemos, sentimos confusión, dudas y empiezan a aparecer sensaciones como apatía, depresión, etc. Un ejemplo rápido. Si como persona valoramos la honestidad, pero con nuestra pareja estamos traicionando este principio, tarde o temprano, esa incoherencia nos va desgastando poco a poco, tanto emocional como físicamente. Si valoramos mucho la familia, pero dedicamos todo nuestro tiempo al trabajo, ocurre lo mismo. Lo que Sun Tzu está expresándonos aquí es que debemos de ser coherentes con lo que somos. Si no vivimos de acuerdo a nuestros valores y principios, nos sentiremos divididos y perderemos la dirección. Esto recuerda un poco al imperativo categórico de Kant, que se puede resumir en obrar de tal manera que nuestros actos puedan elevarse a norma de conducta universal. Pero Sun Tzu aquí no busca ese tipo de excelencia, sino simplemente el ser coherente con nosotros mismos, en que seamos fieles a nuestros valores y que no nos traicionemos a nosotros mismos en nuestra manera de actuar, lo que consume muchísima energía y nos aleja de nuestro propósito. Otra de las claves que Sun Tzu comparte es la del tiempo. Sun Tzu escribe: el tiempo implica el yin y el yang, el cambio de las estaciones. Esto nos enseña que todo tiene su momento adecuado, que actuar demasiado pronto o demasiado tarde puede ser tan perjudicial como no actuar en absoluto. Esto se puede relacionar con Aristóteles cuando hablaba del phronesis o la prudencia, como la capacidad de discernir el momento adecuado para cada acción. Imagina que tienes entre manos un gran proyecto. Si tomas decisiones antes de tener toda la información necesaria, seguramente ese proyecto pueda fracasar. Pero si esperas demasiado, puedes perder la oportunidad. Esto también aplica a nuestras relaciones diarias. Por ejemplo, los conflictos no se resuelven cuando nosotros queremos. Es por eso que en muchas ocasiones se producen las discusiones, porque los conflictos se resuelven cuando estamos emocionalmente preparados para hablar desde la calma, para comprender la postura contraria, para observar distintos puntos de vista, para entender al otro. Aunque más adelante Sun Tzu también menciona algo en relación con esto que voy a decir, también es muy importante respetar nuestros propios tiempos. Para emprender un proyecto o una relación o querer abarcar muchas cosas,
también tenemos que ser conscientes de lo que nos rodea y del momento que estamos atravesando. Muchas veces tomamos decisiones impulsivas o decisiones que no nos convienen en absoluto en ese momento de nuestra vida. Y es aquí donde entra la tercera clave que Sun Tzu introduce: el terreno. Sun Tzu escribe: el terreno implica las distancias y si es fácil o difícil desplazarse. Aquí, el terreno no significa una extensión en el mapa. El terreno simboliza las condiciones de nuestro entorno. Si no entendemos las circunstancias en las que nos movemos, tomar decisiones puede llevarnos al fracaso. Por ejemplo, en el ámbito laboral, entender el terreno significaría conocer a los compañeros, los objetivos de la empresa, conocer a nuestros jefes y subordinados, los recursos disponibles. Y solo cuando tengamos toda esa información, gastos, ventas, beneficios, etc., podremos proponer un proyecto, un cambio o intentar aspirar a más dentro de la empresa. En nuestra vida personal también es muy fácil de identificar. Simplemente significa adaptarnos a las circunstancias. Vamos a poner un ejemplo exagerado para poder visualizarlo. Imagina que te acaban de echar del trabajo, que tienes una hipoteca, que tienes alguna deuda que cubrir porque no contabas con ese despido. Es en ese momento donde no vas a tomar la decisión de tener un hijo, porque no vas a poder darle lo que él necesita. Entender cómo son nuestras circunstancias, por ejemplo en cuanto a salud. Hay mucha gente que tiene ansiedad, mucha gente que tiene picos de estrés. Es evidente que en esos momentos de más estrés, de más ansiedad, no puedes abarcar quizá en tus relaciones tanto como te gustaría. Debes de reservarte más tiempo para ti, atenderte a ti mismo, hacer deporte para desestresarte, para liberar tensiones, meditar, hacer yoga. Bueno, quién sabe, son muchos los ejemplos. Es como abrir un nuevo negocio. Hay que estudiar el mercado. ¿Cuál es nuestra competencia? ¿Cuál es nuestro público objetivo? ¿Qué le estamos ofreciendo al público? Sin esta información, es como lanzarse a una batalla sin conocer el terreno. Como cuarta clave, Sun Tzu introduce el mando. Nos dice que un buen líder, un buen mando, debe de tener 5 cualidades: sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. El general que posee estas cualidades vence. En nuestro día a día es evidente que el mando hace referencia a nuestra capacidad de liderarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, la disciplina nos ayudaría a cumplir las metas, la benevolencia mejorará nuestras relaciones y el coraje nos impulsará a enfrentar el miedo al cambio y lo que supone el enfrentarnos a nuevas metas. Si lideramos a otros, estas cualidades son esenciales para inspirar confianza y motivación, pero cuando nos referimos a nosotros mismos, también, porque el control de la voluntad es clave para no perdernos en vicios, caer en costumbres, en rutinas y demás aspectos nocivos para nuestra salud y nuestro tiempo. La sabiduría constaría, por ejemplo, de identificar qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, si quiero aspirar a un trabajo donde uno de los requisitos es hablar inglés con fluidez, cuando vuelvo a casa puedo echarme a ver la tele, ponerme al día en el programa de turno e incluso jugar a videojuegos. Cuando en el fondo sé que lo único que me va a hacer progresar es ponerme a estudiar inglés. Esa es la sinceridad de la que hace gala, la coherencia de la que hablábamos al inicio, la benevolencia, el coraje y la disciplina también nos ayudaría en todo esto. El coraje de hacerlo, la disciplina de hacerlo, el coraje de enfrentarnos a algo desconocido, a algo nuevo, al hecho de estudiar a pesar de la edad que tenemos,
y la benevolencia, a hacerlo con buena voluntad y simpatía hacia nosotros mismos. No fustigarnos si no comprendemos algo, no lamentarnos, no tratarnos mal a la hora de ponernos, sino hacer las cosas con respeto a nosotros mismos, con honestidad y con paciencia, con la confianza de que estamos en el camino correcto. Como quinta y última clave, Sun Tzu enfatiza en la disciplina y el poder de la organización. Literalmente escribe: la disciplina organiza el ejército. Es evidente que sin disciplina nuestras metas se quedan en simples deseos. Y como ya he dicho, la disciplina no solo implica el ser estricto, sino en establecer sistemas que nos permitan avanzar hacia lo que queremos lograr. Esto aplica para todo. Si queremos mejorar nuestra salud, podemos empezar con pequeños hábitos que podemos adquirir y que automáticamente, por pequeños que sean, sustituyen otros más perjudiciales. Si queremos, por ejemplo, introducirnos en la meditación, como vimos la semana pasada, el hecho de dedicar un solo minuto al día ya es muchísimo al inicio, porque no solo es un minuto de meditación, sino que es tiempo pasivo, de preparación, es una detención de tu ritmo diario, es un momento dedicado a ti, es una experiencia, y de esa experiencia podemos sacar cosas positivas, como el hecho de darnos cuenta de que nos sienta bien, de darnos cuenta que vamos avanzando, vamos progresando, que cada vez podemos dedicar más tiempo. Es el hecho de organizarnos, el buscar ese minuto al día, hace que organicemos distintas tareas. Por lo tanto, un solo minuto es mucho, y nos recuerda que por muy largo que sea el camino, siempre se inicia con un paso. Además de todo esto, Sun Tzu nos comparte 3 enseñanzas clave que podemos aplicar a partir de ya, que se han hecho muy famosas, pero que no siempre se entienden con la profundidad que merecen. Una de las enseñanzas de Sun Tzu es: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temerás el resultado de 100 batallas. El autoconocimiento es el pilar del crecimiento personal. Cuando entendemos nuestras emociones, nuestras fortalezas y somos honestos con nuestras limitaciones, podremos tomar las decisiones más acertadas. Es lo que dijimos al inicio: actuar acorde a nuestros valores. Pero, ¿cómo sabemos cuáles son nuestros valores si no nos conocemos? Dedicar tiempo a descubrirnos a nosotros mismos es fundamental para que nuestras decisiones a lo largo del día no nos separen mucho de lo que realmente somos. Hay muchos textos, sobre todo antiguos, que hablan de que la enfermedad nace de la diferencia entre lo que somos y lo que verdaderamente somos. Todos estos conflictos internos se pueden manifestar en el exterior de muchísimas formas, ya sean enfermedades, en estrés, en insomnio, etcétera, etcétera. Esto no es nuevo. El Conócete a ti mismo del templo de Apolo así nos lo dice. Y esto me recuerda a que también coincide con la filosofía del ajedrez, que dice que si no cometes errores, independientemente de lo que haga el rival, con seguridad ganarás la partida. Así que, como dice Sun Tzu, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temerás el resultado. También añade el aprender a leer a los demás. Una vez nos entendemos a nosotros mismos, podemos comprender las motivaciones, leer los miedos y entender cómo es la gente que nos rodea, lo que nos ayudará profundamente a resolver conflictos y mejorar nuestras relaciones. Otra de las frases célebres de las que habla Sun Tzu es la de la evaluación. Con una evaluación cuidadosa, uno puede vencer. Sin ella, no puede.
Así que antes de iniciar cualquier empresa, tomar cualquier decisión o emprender cualquier proyecto, debemos evaluar nuestras circunstancias. Esto incluye el conocernos a nosotros mismos, pero también incluye el analizar los posibles obstáculos, algo que podemos derivar a conocer el terreno, como hemos dicho antes. Otra frase famosa de Sun Tzu es que el arte de la guerra se basa en el engaño, lo que parece incoherente con todo lo que hemos visto hasta ahora. Dice: cuando eres capaz, aparenta incapacidad. Cuando estás cerca, haz que crean que estás lejos. Pero esto no significa manipular de forma malintencionada, sino en actuar estratégicamente. Porque en la vida, a veces, es mejor no mostrar todas nuestras cartas. Esto me recuerda a un viejo cuento sufí que ha sido modernizado a lo largo de los años y que podemos resumir brevemente con un pequeño cuento en el que un hombre le apetece un helado y tiene la suerte de que bajo de su casa hay una heladería. Así que decide salir a por el helado. En el ascensor se encuentra con el vecino y por hacer frente a esa situación incómoda, típica de ascensor, le dice que se le ha antojado un helado y va a ir a la heladería de enfrente a por uno. Y el vecino le dice que muy bien, muy buena decisión y le desea suerte. Al salir, se encuentra con el conserje, que le pregunta dónde va a esas horas. El hombre le dice que simplemente le apetecía un helado y que como no tenía mucho que hacer, ha decidido salir a por uno. El conserje le desea una buena tarde y que le aproveche el helado. Antes de cruzar, se encuentra con un familiar lejano que le pregunta dónde va, y este hombre le dice que simplemente le apetecía un helado y que se iba por uno. La cuestión es que cuando este hombre consigue el helado, antes de darle el primer lametazo, se le cae al suelo. Este mensaje lo entenderá mucha gente que se ha dado cuenta a lo largo de su vida de que cada vez que ha hablado de sus planes, por algún motivo cósmico o mágico, se le han venido abajo. No vamos a profundizar en esto porque daría para todo un capítulo, pero quedémonos con ese mensaje de Sun Tzu, de que en la vida a veces es mejor no mostrar nuestras cartas. No se trata de convertirnos en personas misteriosas, sino que simplemente no revelemos tanto nuestros objetivos y nuestros proyectos hasta que los hayamos conseguido. Otra de las metáforas más famosas de Sun Tzu es la de la adaptabilidad, la fuerza del agua. Cuando escribió: "El agua no tiene forma constante, un ejército victorioso se adapta al terreno". La flexibilidad es clave para superar los cambios y los desafíos que nos propone la vida. Heráclito en Occidente también comparte esta idea, con el todo fluye y nada permanece. Una idea muy importante, muy profunda, que el budismo también tiene. Cuando el aprendiz le pregunta al maestro: ¿qué es lo único constante? Y el maestro le contesta: lo inconstante. Por lo tanto, lo único constante es lo inconstante, porque todo fluye y nada permanece. Así que si tienes un plan que no está funcionando, si tienes una inversión que no está dando frutos, si has dedicado tiempo a un proyecto, no te aferres a él, adáptate a las circunstancias, sé honesto contigo mismo y aprende a retirarte, a aprovechar esos desniveles del terreno. Es muy típico el hecho de ponerse una película mala y decir: para lo que queda ya la termino. Como si perder una hora de vida no fuera suficiente. Hay que perder la hora y media o 2 horas que dura la película para que nos quedemos satisfechos. O no retirarse después de hacer una gran inversión en una jugada de póker, por ejemplo. Hay que aprender a adaptarse. Y el hecho de tomar una mala decisión no implica que tengamos que tomar más malas decisiones para tratar de compensarla.
sino de que debemos de aprovechar esa mala decisión para aprender de ella. Otra gran frase famosa de este libro es que la mayor victoria es vencer sin luchar, y probablemente es de lo que llevamos hablando todo el podcast, porque esto nos enseña que el conflicto no siempre es necesario y que resolver problemas de manera inteligente, evitando confrontaciones innecesarias, es una estrategia mucho más efectiva. Y yo te garantizo que si empiezas a aplicar todo lo que hemos ido viendo a lo largo del capítulo, muchos de los conflictos con los que hoy en día lidias van a desaparecer o van a dejar de aparecer tantos en tu día a día. Así que, como decíamos al inicio, nos podemos dar cuenta de que este libro no es solo para generales o estrategas militares, sino que sus lecciones nos hablan directamente, como seres humanos que nos enfrentamos a desafíos diarios y donde los conflictos personales, hasta nuestras decisiones más importantes y las decisiones pequeñas que construyen nuestro día a día, pueden cambiar nuestra vida, pueden alejarnos o acercarnos a nuestro propósito. Y como veis, estas enseñanzas no están sujetas solo a un libro o a una escritura del lejano oriente, sino que tiene muchísimas similitudes con el estoicismo, en el que nos invita a enfocarnos en lo que podemos controlar y aceptar con serenidad, en lo que está en nuestras manos, en conocernos a nosotros mismos, en adaptarnos y en que la mejor victoria es evitar el conflicto innecesario. También comparte mucho con el taoísmo, como ya hemos mencionado, con su énfasis en la fluidez y la armonía. Y nos recuerda que forzar las cosas suele generar más resistencia. Y muchas veces, cuando nos oponemos a algo, debemos de tener en cuenta que tenemos que ser más grandes de eso a lo que nos oponemos, como enfrentarte a la corriente de un río. Si no quieres que el río te arrolle, no te opongas a su fuerza. E incluso la filosofía occidental más moderna, como Maquiavelo con El Príncipe, tiene mucho en común con este gran texto. Mi invitación es que usemos estas enseñanzas para afrontar nuestros propios desafíos, que hagamos una pausa y que evaluemos cuánto de lo que aquí Sun Tzu nos enseña aplicamos en nuestra propia vida. ¿Cuánto queremos aplicar a partir de ahora? Y si estamos de acuerdo o no con estas grandes enseñanzas milenarias. Y por último, te invito a que compartas este podcast con quien creas que le puede ser útil o con quien creas que le puede gustar. Y te recuerdo que puedes contactar conmigo, pero ahora con una pequeña novedad, con mis redes sociales personales, @davidbarberag, y con el correo de la descripción del programa, lo desconocido pdcast@gmail.com. Y muchas gracias por acompañarme en este viaje apasionante a través del arte de la guerra. Y recuerda que el conocimiento se vuelve más valioso cuando lo aplicamos. Así que, como siempre, sigue cuestionándote, sigue reflexionando, continúa desconfiando y, por supuesto, sigue adentrándote en lo desconocido.